Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del lugar donde tú te encuentres. Bienvenido o bienvenida a este nuevo encuentro para analizar las maestrías de la International Association of Coaching, de la IAC, por acá, por este encuentro, a partir de esta certificación internacional en coaching de la ISCD, International School for Coaching and Human Development. La maestría que vamos a analizar hoy, que vamos a estudiar hoy, que vamos a revisar hoy, es la quinta maestría del coaching de la IAC, la cual lleva por título Expresar. Y la explicación que da la IAC en su documento original, en su documento formal, es: expresar es: el coach comunica su compromiso, dirección, designio e ideas. Repito, expresar, una de las maestrías de la IAC. El coach comunica su compromiso, dirección, designio e ideas. Antes de avanzar en entender un poco este concepto que nos trae la IAC, para mí o para nosotros en la ISCD es muy importante que tú comprendas que la enseñanza tal cual como nosotros lo vemos de las maestrías, las enseñanzas de las maestrías van dirigidas exclusivamente a que el cliente sea quien brille. Es decir, toda la acción que un coach debe hacer dentro del espacio de las maestrías, tal como nosotros entendemos el coaching, toda acción debe ir orientada o debe estar al servicio de que sea el cliente quien brille, de que sea el cliente quien sea el responsable, de que sea el cliente quien tome las decisiones de lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Por lo cual, estas maestrías vienen circunscritas de la manera como nosotros las enseñamos en 4 pilares conversacionales dentro de un espacio de intimidad que se abre casi que a manera de templo, un espacio íntimo, cuidadoso, que se abre en la relación coach-coachee. Esos 4 pilares, tú ya los conoces, sin embargo, creo pertinente siempre recordarlos. Son 4 pilares. El primero es escuchar, observar y hacer preguntas exclusivamente. Es decir, un coach no puede hacer otra cosa dentro de un espacio conversacional que escuchar con compromiso, que observar fenomenológicamente y de solamente hacer preguntas, solamente relacionarse con su cliente desde hacer preguntas. Ese es el primer pilar que nosotros enseñamos. El segundo pilar, el coach debe utilizar exclusivamente las palabras que su cliente le ofrece dentro de un espacio conversacional. Cuando el cliente está contando su historia, el coach usa o construye las preguntas que va a hacer de manera instintiva a partir de las palabras que nuestro cliente nos da o el cliente expresa en su comunicación. El tercero de los pilares tiene que ver con una metodología conversacional basada en el rapport, donde primeramente se identifica el objetivo por el cual el cliente decide realizar esa conversación, se explora, se ayuda al cliente por medio de preguntas a generar nuevas opciones o alternativas y después se construye un plan de acción para ejecutar actividades específicas que acerquen al cliente a su objetivo deseado, ¿no? Y por último, el cuarto pilar que nosotros enseñamos es tomado de la pseudociencia, la psiconeurolinguística, la programación neurolingüística, perdón, y tiene que ver con el metamodelo, con usar
el metamodelo para ayudar a desmontar creencias y a generar un proceso conversacional de mucha mayor responsabilidad. Explicado esto, cuando nosotros vemos todas las maestrías de la IAC, pero la que nos corresponde hoy, que es expresar, y donde la IAC habla de que el coach comunica su compromiso, dirección, designio e ideas, el coach, aunque expresa toda esta maestría, la hace dentro del campo de estos 4 pilares que ya yo te he comentado. Esto significa que el coach no es un robot que tiene una metodología de trabajo exclusiva y que tiene unas fórmulas prehechas para los clientes. El coach es una persona de carne y hueso y de alma y espíritu y pensamiento y emociones y corazón y humor y todo lo que tú sabes que eres tú como persona. El coach es un ser tan ser como el ser que es el coachee. Entonces, el encuentro dentro de una sesión de coaching es el encuentro entre dos seres humanos, entre dos seres, en los cuales uno acompaña al otro por medio de preguntas exclusivamente y el otro decide desarrollar su expansión y trascender a su propia transformación para acercarse a los objetivos que él mismo plantee. Pero que la relación entre el coach y el coachee dentro de la sesión de coaching es exclusiva para el cliente, pero luego de la sesión de coaching el coach comprende que el crecimiento del coachee es el crecimiento de él mismo como persona, como profesional, como parte de un equipo o como persona que está integrada dentro de un espacio social, puntualmente, ¿no? Por tanto, el coach debe conversar de una manera relajada, siempre lo hemos dicho, de una forma relajada pero con foco, relajada pero concentrado en el cliente. El coach debe conversar de una manera relajada, explicando su estilo de trabajo, que siempre es individual. Y aquí, como le decimos siempre a nuestros alumnos, cada quien, a partir de las enseñanzas que nosotros damos, cada quien va dándole forma a su propio modelo de comunicación y conversación con sus propios clientes, desde su experiencia y desde lo que cada uno de ustedes considera como de mayor trascendencia en la comunicación. Eso se va dando exclusivamente por la experiencia y luego de la experiencia por la intuición, que es parte de la experiencia. El coach conversa incluso cuál es su rol con el cliente. El coach conversa incluso cuál es su punto de vista con el cliente. Sin embargo, nosotros en la ISCD identificamos momentos apropiados para que cada una de esas expresiones ocurra. Es decir, la maestría dice, el coach comunica su compromiso, dirección, designio e ideas. Y las distinciones que nosotros en la ISCD hacemos para saber cuándo expresar con nuestro cliente, lo dividimos en 3 espacios de tiempo. Antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión. Antes de la sesión, el coach aclara, explica el método, expresa ideas precisas, cortas, diáfanas, con claridad, con sencillez, aclara cuál es su estilo de trabajo, aclara cuál es la metodología, clarifica con el cliente qué va a ocurrir dentro de las sesiones de coaching y cuál es su alcance, clarifica con el cliente incluso qué no va a ocurrir dentro de las sesiones de coaching y cuáles son sus limitaciones, las grandes limitaciones que tiene el coach y que tiene el coaching como disciplina. Es decir, antes de la sesión el coach clarifica cuál es su rol y eso
es parte de la expresión, es parte de esta maestría de expresar. Y expresar antes de la maestría es casi que dar un curso rápido, un curso relámpago de lo que es coaching a nuestro cliente, para que nuestro cliente sepa con claridad qué es lo que está contratando y qué es lo que va a ocurrir dentro de la sesión. Usualmente esta clarificación o esta expresión o expresar antes de la sesión se circunscribe a, dependiendo del estilo, a un contrato que puede ser escrito y que, hablando yo ahora de manera personal, sugiero siempre conversar ampliamente no en la primera sesión, no, en el primer encuentro, que no es una sesión de coaching como tal, donde se explica con claridad, donde el cliente hace preguntas, donde el coach clarifica todo lo que se pueda referente a lo que es el coaching y lo que no es, cuál es el rol. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos usando, no hemos empezado a hacer sesiones de coaching y ya antes de la sesión, en ese primer encuentro con nuestro cliente, el coach está expresando su estilo, su forma de trabajo, su metodología, para que el cliente tenga claro de qué se trata ese encuentro, ¿no? Luego, durante la sesión también el coach expresa, pero el coach expresa durante la sesión sus ideas de una sola manera, tal como nosotros lo vemos, expresa aclarando o clarificando su rol en caso de que el cliente se le olvide o en el caso de que el cliente requiera que el coach recuerde cuál es el rol de cada uno de los actores dentro de ese proceso conversacional. Entonces, durante la sesión, el coach puede expresar sus ideas y las ideas que expresa el coach es exclusivamente para clarificar cuál es su rol dentro del proceso de coaching. Bien sea coaching de vida, coaching ejecutivo o incluso coaching grupal. Luego, después de la sesión, es decir, al final de la sesión, cuando culmine la sesión, el coach puede también expresar sus ideas con el cliente, pero expresa sus ideas del cliente a manera de feedback. De un feedback preciso, corto, positivo o no digamos positivo, un feedback que genere, que sume, que genere transformación, que genere avance, que genere mejora, que genere acercamiento del cliente hacia su objetivo, el objetivo que el mismo cliente plantea. Entonces, cuando hablamos de expresar, lo dividimos en 3 espacios. El primer espacio antes, durante y después. En el espacio durante el coach explica con detalle todo lo que se refiere al coach, incluso sus propios puntos de vista. Durante la sesión el coach exclusivamente lo único que hace es clarificar su rol en el caso de que el coach considere que es necesario para reencaminar el proceso conversacional. Y en tercer lugar, después de la sesión, el coach puede ofrecer un feedback, ofrecer una conversación desde su propio punto de vista, dar una apreciación tímida, pequeña, corta, no limitadora de lo que él percibe del cliente, solo a manera de feedback al final. Y para este tercer momento hay que tener aún más clara esta maestría para evitar que el cliente espere que al final de la sesión el coach le dé alguna solución. Hay que mantenerse dentro de un espacio de confianza mutua, de rapport, de confianza del cliente hacia el coach y del coach hacia el cliente. Y lo más importante dentro de este proceso es que el cliente conozca siempre, con todo detalle, cuál es el rol del coach
en ese proceso. Los tres momentos tienen una sola cosa en común. El coach nunca está pensando en ser un buen coach. En los tres momentos antes de la sesión, durante la sesión y luego de la sesión a manera de feedback, el coach nunca está pensando en ser un buen coach. Esas son las tres cosas que tienen en común. Sino que el coach se concentra en el cliente, se concentra exclusivamente en el cliente, se concentra en hacer preguntas al cliente, incluso antes de expresar. Entonces, un coach, antes de expresar cuál es su rol, antes de expresar un feedback o antes de expresar, incluso al principio, antes de expresar el inicio de la sesión, pero un coach, antes de expresar, debe hacerse una pregunta. Y esto tiene que ocurrir de manera instintiva, sola. Él se hace la pregunta: ¿esta opinión que a mí se me va a ocurrir hacer expande el potencial del cliente o lo limita? Es decir, tú que eres coach, cuando te muerde el gusanillo de querer expresar al cliente tus ideas antes de la sesión, durante la sesión o después de la sesión, debes preguntarte rápida e instintivamente: ¿esta idea que yo quiero expresar en este momento expande el potencial de mi cliente o lo limita? Sobre todo preguntarte si lo limita. Preguntarte si lo que vas a decir limita el potencial de expansión de tu cliente. Si lo limita, lo que debes hacer es callarte. El silencio. Lo que debes hacer es respirar y escuchar. Usa otra de las maestrías, como escuchar con compromiso, entre otras. Pero si tú piensas de manera instintiva que lo que tú vas a decir expande, hace que el cliente tenga más alternativas, más opciones, no le vas a restar, sino que vas a sumar a muchas otras opciones, entonces allí sí puedes empezar a generar un proceso de expresión. Entonces, si la respuesta para el coach es lo expande, entonces expresa. Expresa de manera breve, clara, precisa, simple. Si la respuesta es no lo tengo tan claro, es decir, no sé si lo expande o lo limita, en verdad que no lo veo tan claro, entonces el coach lo que hace es respirar y se calla la boca. Y se calla el cuerpo también, porque el cuerpo habla también, tú lo sabes. Ante la duda, apóyate en el silencio. Ante la duda de expresar una opinión dentro, antes o fuera o después de la sesión de coaching, si tienes dudas si eso que tú vas a expresar expande o no, o limita o no el potencial de tu cliente, el camino es el silencio. Cállate la boca, respira y confía en tu cliente. Si tu respuesta es lo limita, pues mucho más sencillo. Te olvidas de expresar nada, te callas la boca y continúas tu proceso de escucha, de observación y de formular preguntas exclusivas para tu cliente. No son preguntas previamente ordenadas u organizadas, son preguntas que son las que, como tú estás conectado con tu cliente, que son las que el cliente va necesitando para expandir
su pensamiento, sus emociones y por tanto sus acciones. ¿Está claro? Entonces, para nosotros es muy importante hacer estas distinciones porque no queremos, y aquí te lo digo de manera directa, que expresar como maestría tú lo interpretes como que tienes la potestad para comunicar todas tus ideas y todas tus soluciones y todas tus alternativas de pensamiento a tu cliente en cualquier momento. Te recuerdo que hicimos 3 distinciones: antes de la sesión, durante la sesión o después de la sesión. Y en las 3 distinciones es el cliente quien lleva la pauta. En las 3 distinciones es el cliente quien decide, quien habla, quien expresa. Y si en algún momento antes, durante o después de la sesión, tú que eres coach, consideras que quieres expresar algo, toma en cuenta la pregunta: ¿esto que quiero expresar limita a mi cliente o aumenta su potencial? Y si aumenta su potencial, generas una expresión corta, precisa, sencilla, simple, rápida, no cargada de demasiados juicios, que si ya la expresión en sí misma viene cargada de juicios, ¿no? Y si no lo tienes tan claro y si tienes duda, te callas la boca. Y si sientes que lo limitas, pues te callas aún más. Y para ello te apoyas de la respiración. ¿Vale? Entonces, teniendo claro la definición y cómo entrarle a esta maestría, ya entonces tú habrás caído en cuenta que hay que tener maestría justamente para saber cuándo, cómo y de qué manera expresar tus ideas ante tus clientes en una relación de un proceso de coaching, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir. Desarrollar y aplicar esta maestría de manera permanente trae como consecuencia: 1. Interacción, esto dice la IAC. 1. La interacción del coaching se realza cuando el cliente se encuentra cómodo y confiado en el proceso. ¿Ok? Te repito. La interacción del coaching se realza cuando el cliente se encuentra cómodo y confiado en el proceso. ¿Ok? Tomen en cuenta que este efecto está dirigido al cliente. La IAC o la maestría no habla del coach en este punto. Está dirigido al cliente. La interacción del coaching se realza cuando el cliente es el cliente el que se encuentra cómodo y confiado en el proceso. No, el coach está pensando en sentirse cómodo y confiado en el proceso. El coach se olvida de sí mismo para conectarse con el cliente, sabiendo que nunca se va a olvidar de sí mismo porque él es parte de sí mismo, ¿no? Pero hace ese ejercicio mental de restarse a él importancia para que el cliente sea el importante y que el cliente sea el que se sienta confiado, que genere que haya confianza. Por tanto, esta maestría habla del cliente y de su interacción con el proceso de coaching. No está dirigido al coach, como ya te lo he dicho. Se realza el proceso de coaching debido a que el cliente está en un estado de confianza suficiente, de rapport suficiente, como para comprender que cuando el coach está expresando algo, no está dirigiendo ni está orientando. Es decir, el cliente se siente tan confiado en el proceso de coaching porque sabe de qué se trata, que cuando el cliente observa que el coach genera alguna expresión, alguna idea o alguna orientación, el coachee, es decir, el cliente sabe que su coach no está expresando para dirigirlo o para llevarlo a un camino o para orientarlo. El cliente sabe que el coach está expresando su idea para ayudarlo a que él expanda y vea más opciones para tomar decisiones.
¿Ok? Entonces, es el cliente el que está claro de que el coach no expresa para dirigirlo o porque el coach no expresa porque es una persona que sabe, que conoce y que lo orienta y que lo va a acompañar, sino que el mismo cliente se deslastra de eso y recibe la expresión del coach como un regalo para él expandir con su propia decisión su propio potencial. ¿Vale? Entonces aquí esto un poco enlaza con el concepto que vimos al principio. Esta maestría yo la estoy explicando, estoy repitiendo mucha información que es la misma. Tú igual puedes darle pausa al vídeo cuando tú lo desees, pero lo hago porque quiero hilar muy fino, queremos hilar muy fino con la comprensión de esta maestría que está orientada al cliente exclusivamente y que el proceso de expresión se tiene que dar dentro de un ambiente de confianza, especialmente de confianza del cliente que sabe lo que un coach hace y lo que un coach no hace. Lo que hace es escuchar, observar y hacer preguntas. Y el cliente confía en que su coach va a hacer bien su trabajo porque se va a dedicar a esas tres cosas. Y cuando el coach hace otra cosa diferente a escuchar, observar y hacer preguntas y expresa opiniones o ideas, el cliente sabe que lo hace de una forma consciente y que el coach y confía en su coach y confía no para que lo dirija, sino que sabe que lo está haciendo para generar mayor expansión de su potencial. ¿Ok? Vamos con el segundo. El cliente está abierto para entender o cuestionar cualquier comunicación por parte del coach. Y esto es una de las cosas más bonitas de expresar. Porque el cliente tiene conciencia del carácter no directivo del coach en su expresión. Por tanto, es motivado instintivamente, porque el cliente ya sabe cuál es el rol del coach, a contrastar la opinión del coach con su propia opinión, generando un análisis de la situación más honesto y más poderoso. Como el cliente sabe que el coach no da opinión para dirigir, el coachee, es decir, el cliente siente total libertad para cuestionar lo que el coach le está diciendo o para apoyarle lo que el coach está diciendo. Se siente libre porque se siente que son pares en la comunicación, no que uno dirige al otro. Entonces se da una comunicación fluida y las expresiones que el coach hace, que siempre son pocas y siempre son filtradas bajo la pregunta que les indiqué anteriormente, el coach las recibe y las puede incluso fragmentar, las puede incluso picar en varias partes, en varios pedazos, cuestionarla, decir no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo de una forma abierta, porque sabe que el coach no está dirigiéndolo. ¿Ok? Entonces, cuando tú como coach te das cuenta que has generado el suficiente espacio de confianza para expresar tus ideas, que te repito, siempre son pocas y precisas. Y cuando te atreves a hacerlo porque consideras que eso que vas a hacer expande el potencial del cliente, también el cliente sabe por qué tú lo estás haciendo, porque confía en ti y confía en tu rol como coach. ¿Ok? Entonces, lo más importante, aclarar el rol como coach, apegarse al rol con fe, más que con fe, con valentía y con paciencia, la metodología del coaching, y luego de que tú como coach te apegues a ello, tú puedes eh, irte un lado o a otro, salirte de un lado u otro de esa forma de trabajo y expresar, usando esta maestría, sabiendo que el cliente tiene claridad de cuál es tu rol y generando la suficiente confianza en el cliente como para que el cliente sienta que no está siendo dirigido y que sobre todo no está siendo cuestionado o juzgado. Aunque tú sabes que cada vez que tú expresas con tu palabra o con tu cuerpo, estás emitiendo un juicio. Entonces, por eso mi invitación es a que utilices esta maestría con mucho cuidado,
a que evites expresar durante la sesión tus ideas, pero aún así, si decides hacerlo, porque eres un coach experimentado y tienes experiencia y ya has llegado al nivel de conocer y trabajar esta maestría, hazlo con conciencia, con delicadeza y con confianza, sobre todo del cliente hacia ti. ¿Ok? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en presencia de esta maestría? Bueno, lo primero que dice la IAC es el respeto, menudo valor. Es decir, cuando el coach expresa sus ideas de manera sencilla, precisa y breve, se observa el respeto dentro de una sesión de coaching cuando el coach respeta lo que el cliente dice y hace, respeta su historia, lo escucha, se conecta con su historia, deja incluso a un lado su propio sistema de valores o su propia eticidad y se conecta con la eticidad del cliente. Y el coach respeta por medio de una escucha comprometida, de una escucha responsable. Y escucha al cliente y luego el coach expresa de una forma precisa, sencilla, breve, modesta, tímida, expresa sus ideas ante el cliente, haciendo que el cliente perciba menos juicio o se perciba menos juzgado. Entonces, en la medida de que evitemos generar juicios con nuestro cliente, en esa misma medida, pues nuestro cliente se siente más respetado. Luego, lo segundo que nos dice la IAC, miren qué interesante, es atención. Cuando el coach se da cuenta que es necesario para el proceso expresar ideas. El coach está relajado, conversando con el cliente, pero el coach está enfocado. El coach está concentrado en su cliente, en lo que está ocurriendo aquí y ahora en este instante, en ese momento de conversación con el cliente. Y el coach instintivamente siente que es necesario expresar una idea. Y esa expresión sabe que el coach la evita 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Cada vez que tenga el coach intención de expresar, el coach lo evita. Pero cuando siente que no debe ser evitado y que el coach debe intervenir para expresar sus ideas de lo que él percibe dentro de la comunicación, lo hace. Lo hace en favor del cliente. Y lo hace no de una forma directiva. Y lo hace para que el cliente incluso cuestione las ideas que el coach le está dando. ¿Okay? El tercero, ¿cómo nos damos cuenta que estamos aplicando esta maestría? Pues estamos enfocados en nuestro cliente. Cuando el coach se hace la pregunta, ¿mi opinión expande o limita al cliente? Allí está enfocado en el cliente, no está enfocado en él mismo, no está enfocado en su desesperación de decir, oye, ya estamos culminando la sesión o estamos culminando este proceso y nuestro cliente no llega al objetivo que quiso. Por tanto, me va a percibir como un mal coach, por tanto, yo tengo que orientarlo y tengo que expresarlo y tengo que decirle lo que es evidente, lo que se ve, cómo él no lo ve, si es evidente y si se ve, yo se lo voy a decir. Si eso está ocurriendo, si el coach está pensando en sí mismo o está pensando en el proceso y no está pensando con valentía, con paciencia y con respeto en su cliente, si el coach piensa en él, el proceso de coaching se viene abajo y no está aplicando esta maestría porque lo que hace es expresar para dirigir o para satisfacer lo que él cree que es el éxito de la sesión. Por tanto, el coach que está enfocado en el cliente, antes de abrir su boca para dar opinión y para expresar, se pregunta, ¿esto que voy a decir ayuda a mi cliente a expandir su potencial o por lo contrario, esto que voy a decir lo limita? Y toma una decisión. Cuarto, claridad. La IAC habla de claridad.
cuando expresa sus ideas sin que quepa duda de su rol como coach. La IA se habla de claridad cuando el coach habla o expresa sus opiniones o sus ideas, siempre y cuando quede totalmente claro cuál es su rol como coach para que el cliente confíe en él y sepa que él no lo está dirigiendo. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucha claridad al expresar. No solamente claridad de las ideas que vamos a expresar, sino claridad de cuál es el rol que nosotros estamos usando cuando estamos expresando. Que el cliente lo sepa, que el cliente no pierda nuestra confianza pensando que lo estamos dirigiendo, cuando ya se lo aclaramos antes de la sesión incluso. ¿Ok? La IA se habla de adecuación, cuando el coach es oportuno. Se expresa dentro de esos tres momentos de los cuales te hablé antes, durante o después de la sesión. Cuando el coach es oportuno en sus expresiones, cuando el coach dedica incluso una hora o más en ese primer encuentro a explicar con todo el detalle posible qué es el coaching y qué no es y qué va a ocurrir y qué no va a ocurrir en las siguientes conversaciones basadas en esta metodología de coaching. Cuando el cliente expresa durante la sesión de coaching alguna idea que permita seguir aclarando cuál es su rol, o cuando el coach expresa al final, a manera de feedback, de una forma clara, sencilla, eh, honesta, corta, tímida, alguna idea o alguna apreciación de él como coach. Entonces, el coach debe ser oportuno, debe saber cuándo es adecuado y cuándo no es adecuado expresar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de las distinciones. La IAC en su documento de esta maestría habla, como en todos los documentos, de las distinciones o habla, como nosotros lo llamamos, las dicotomías que un coach puede enfrentar al aplicar esta maestría. En este caso, tenemos dos distinciones, dos dicotomías. La primera, comunicación para el cliente versus comunicación al cliente. Y la segunda distinción o la segunda dicotomía es favorecer el cómo de la comunicación, es decir, cómo el coach transmite su apoyo y estímulo versus el qué de la comunicación. Utilizar solo las palabras para expresarse. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar un poquito estas dos distinciones o estas dos dicotomías. Vamos con la primera. La primera dice, voy a leer, comunicación para el cliente versus comunicación al cliente. Acá cuando la maestría se refiere a comunicación para el cliente, es igual a que dijera expresar para expandir el potencial del cliente. Es decir, comunicación cuando el coach expresa y se comunica para el cliente, al servicio del cliente, es lo mismo que dijera que el coach expresa su comunicación para expandir el potencial del cliente y no para limitarlo. Ahora, cuando el coach se expresa, cuando la maestría dice comunicación al cliente, es lo mismo que dijera que se expresa para orientar al cliente. ¿Ok? Existe una línea muy delgada y absolutamente subjetiva, sobre todo subjetiva, en expresar para expandir y en expresar para orientar. Yo puedo utilizar las mismas palabras en el mismo momento adecuado y puedo generar, expandir el potencial de mi cliente o puedo generar, orientarlo y conducirlo para que él vaya a un camino en el que yo crea que es el que es más favorable como coach. ¿Ok? Entonces existe una línea delgadita y es construir o adquirir esta maestría significa darnos cuenta de cuándo estamos en un punto y cuándo estamos en otro. Para distinguir
cuando estamos orientando o cuando estamos expandiendo el potencial del cliente. Y esto es subjetivo y esto requiere maestría. Depende de la maestría que tenga un coach para darse cuenta antes de expresar si su opinión es expansiva u orientadora. Depende de la experiencia, depende de la maestría que un coach tenga para darse cuenta cuando está desde un lado del camino o cuando está del otro lado del camino. Esta maestría es subjetiva porque depende del enfoque de cada coach, pero también es objetiva porque es evidente para cualquier coach de cualquier experiencia o incluso de cualquier enfoque metodológico, para cualquier coach, darse cuenta cuando impide la expansión de su cliente con sus opiniones. Si tú estás conectado con tu cliente, tú vas a saber cuando tu opinión lo limitó o lo ayudó a expandirse. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que te conectes con tu cliente para que sepas cuándo lo que tú estás expresando ayuda al cliente o lo desfavorece a la luz del coaching. ¿Ok? Vamos a seguir con la segunda dicotomía. Favorecer el cómo de la comunicación versus el qué de la comunicación. Aquí cuando la maestría se refiere a favorecer el cómo de la comunicación, es el uso del lenguaje verbal. Ya lo hemos dicho antes, tono, ritmo, volumen, estilo, frecuencia, y favorecer el qué de la comunicación, el uso solo de las palabras para expresar. El coach debe ser consciente de su conexión con el cliente en todo momento, por lo que sabe que constantemente está expresando y opinando, aunque no se diga ni siquiera una sola palabra. Esta conciencia lo ayuda a mantener el rapport con el cliente para expresar de forma instintivamente efectiva. El coach sabe que está expresando en todo momento, aunque no diga nada, aunque no hable nada. El coach sabe que está expresando con su cuerpo, con su respiración, con su mirada, con su energía. Entonces el coach tiene conciencia de su expresión y busca tener maestría, y eso lo logra con la respiración consciente y concentrado en el cliente. Cae en cuenta de su maestría para expresar incluso cuando no hable nada. Entonces, favorecer el cómo de la comunicación versus el qué de la comunicación tiene que ver con favorecer el tono, el ritmo, el volumen, la manera como nos comunicamos, más allá de qué es lo que comunicamos. Porque usted puede comunicar una información específica, pero esa comunicación específica variará o será recibida por su cliente diferente dependiendo del tono de voz que usted tenga, dependiendo del ritmo que usted utilice para comunicar o para expresar, dependiendo del estilo, si es diferente, dependiendo de la frecuencia con la que usted opine, que siempre yo sugiero que sea una frecuencia mínima. Y sobre todo dependiendo del lenguaje no verbal, incluso cuando no esté hablando. Y cuando esté hablando también. Entonces, aquí para desarrollar esta maestría, usted tiene que, más que conectarse con sus palabras, que sí tienen un poder importante, complementar no solamente las palabras que está diciendo, sino el contexto donde están ocurriendo esas palabras y la manera de cómo usted está expresando esas palabras con su cliente. ¿Vale? ¿Queda claro? Maravilloso, ¿no? Estas maestrías son apasionantes, todas. En especial, esta, siempre para mí más apasionante es de la que estoy hablando en el momento, ¿no? Todas me encantan, todas me parecen que son sencillas, pero que requieren
dos cosas, estar concentrado en el cliente y estar relajado. Estar relajado quiere decir es confiar en el proceso de coaching con valentía. ¿Vale? ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar esta maestría? El coach mantiene el enfoque y la atención en el cliente. Eso es lo que nos dice la IAC. ¿Ok? El coach mantiene el enfoque y la atención en el cliente. Esto ya lo hemos dicho. Se olvida de él mismo para conectarse exclusivamente con su cliente, enfocado con toda su atención en el cliente, para evitar expresar ideas limitantes. El coach construye y mantiene una buena relación de rapport con el cliente por medio de conversaciones elaboradas a la medida del cliente. El coach no tiene unas fórmulas previas, unas preguntas previas, unas herramientas previas, aunque las puede utilizar las que quiere cuando quiera, pero no tiene una herramienta única previa antes de participar con el cliente. El coach no tiene expectativas con su cliente, no espera del cliente nada. El coach se conecta con el cliente, no lo juzga y lo ayuda a expandir su potencial por medio de preguntas y por medio de expresar sus ideas a partir de un espacio de confianza con las distinciones de las que ya hemos hablado. Es decir, se adapta a los códigos del cliente sin perder obviamente su identidad, su estilo. El coach tiene una forma, no es una persona que al alejarse de él mismo deja de ser él mismo. Cuando yo lo invito a usted a que usted se deje a un lado para que brille el cliente, no le estoy diciendo que usted se niegue y se anule. Porque aunque usted haga todo el esfuerzo porque eso pase, porque usted negarse, usted anularse, usted nunca va a poder dejar de hacerlo porque usted es usted. Usted es el que está allí, usted es el que habla, usted es el que tiene las ideas, usted es el que genera esa energía y eso usted no puede controlarlo porque usted está. Entonces, si usted está, no puede no estar. Entonces esa situación ya la tiene resuelta. Usted no hay manera de que no esté si usted está. Entonces ya usted está allí conversando con su cliente. Ya eso está resuelto. Lo difícil es estar con el cliente, estar conectado con el cliente. Entonces ahí sí usted como coach hace un ejercicio de olvidarse de usted mismo para conectarse con su cliente, sabiendo que nunca se va a disociar de usted mismo porque usted siempre va a ser usted mismo. ¿Se entiende este trabalengua? Ok, entonces el coach se adapta a los códigos del cliente sin dejar su propia personalidad o su propio estilo. 3. El coach utiliza destrezas verbales y no verbales, no solamente expresa con palabras, sino que es consciente del poder del uso de las palabras y el poder del uso del cuerpo para expresar. Y menudo poder el uso de las palabras con el lenguaje no verbal. El coach es consciente de que constantemente está expresando con el cliente si está frente a él y al tener conciencia de eso, utiliza su expresión verbal y su expresión no verbal para expandir el potencial del cliente y no para limitarle. El secreto aquí, que siempre lo he dicho, es respirar, la respiración. Una respiración consciente de conexión con ese espacio íntimo que el cliente abre para usted como profesional del coaching. Luego, el coach se comunica de forma clara, consciente y breve. Pues nada, el coach es preciso, es agudo en sus opiniones, no explica de más. E incluso si expresa una metáfora, no la explica. Deja la metáfora abierta para que el cliente sea quien la interprete. El coach no explica de más y tiene la paciencia suficiente
como para que el cliente caiga en cuenta en otro momento de lo que para él cree que es evidente, porque a lo mejor el coach cae en cuenta en otro momento de algo que tiene mucho más valor intrínseco que el valor que el coach da a su expresión. Es decir, cuando un coach expresa algo y ve que su cliente no lo sigue o no lo comprende o no genera el aprendizaje que el coach espera, está usando mal esta maestría. Porque el coach no espera de nada del cliente. El coach no tiene expectativas. Esto lo repito 1000 veces. El coach no tiene expectativas. Porque cuando el coachee caiga en cuenta o analice las ideas que está recibiendo de su coach a manera de expresión, el coachee va a generar su propio modelo, su propia visión de lo que está viendo, y seguramente esa visión va a ser más poderosa que la visión inicial que el coach planteó o que el coach quería dirigir. Por tanto, el coach no tiene expectativas. El coach entra como que si fuese un niño curioso a enterarse de qué se trata, pero no porque le interesa enterarse de nada, sino porque le interesa explorar para que sea el cliente quien se entere de todo. O se entere de lo que ya el cliente sabe, pero no sabe aún que lo sabe o no lo recuerda o no lo tiene ordenado. Coach no tiene expectativas. Esto con toda la energía, con todo el corazón, con toda la honestidad, pues les pido que lo mediten y lo lleven a la práctica siempre, en todas las sesiones, sin expectativas, incluso en el coaching ejecutivo, donde hay objetivos específicos y donde se nos contrata para lograr que las personas desarrollen algunas competencias claras que generen, por ejemplo, mayor rentabilidad o que generen unos objetivos organizacionales específicos. Incluso allí, cuando se tiene claro hacia dónde uno va, el coach no dirige. El coach puede complementar con otro profesional o con otra metodología adicional al coaching procesos de mentorización, procesos si es de trabajo en equipo, de team building, por ejemplo, otros procesos que son alejados de la metodología del coach. Entonces el coach puede trabajar con otro profesional que complemente esta metodología, o puede él, si tiene la experiencia y las habilidades, aplicar otra metodología, pero en otro momento diferente, en otro estado diferente. Y aquí yo sí tengo unas grandes reservas, cómo utilizar la mentorización y el coaching de forma paralela por un mismo profesional, ¿no? Pero incluso dentro de ese mismo proceso, el coach se calla y deja que el cliente exprese, que el cliente sea quien genere sus propios objetivos y sus propias acciones, ¿no? El coach, por tanto, tiende a ser corto en sus expresiones, preciso, agudo. Otra, el coach habla directamente, pero se mantiene sensible al humor y a las circunstancias del cliente. Y hay que tener mucha maestría para ello, donde uno se aleja de la responsabilidad de las palabras del cliente para que el cliente tome su locus de control y decida qué hacer con ello, pero sin perder esa conexión, ese rapport, esa confianza mutua con el cliente. El coach es formal en la información, es claro en la información, es preciso en la información que ofrece, pero siempre, 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 como está conectado con su cliente, es adaptable, es flexible, está abierto a la realidad del cliente, está abierto a la visión del cliente, está abierto al sentido del humor, conecta con empatía honesta con el cliente. Es un proceso transaccional de comunicación maravilloso, real, honesto, genuino, pero donde el coach constantemente recuerda cuál es su rol al cliente de manera directa o con su lenguaje no verbal incluso, pero se mantiene flexible al espacio de humor
que el cliente le lleva. Es decir, se mantiene sensible a la energía que el cliente transmite en esa comunicación, aunque sea claro y aunque sea formal. ¿Ok? Ya ustedes le darán pues el estilo que tengan que darle para poder desarrollar esta maestría. Yo estoy seguro que ya han caído en cuenta del el trabajo que trae cada una de estas maestrías. Yo estoy seguro que ya habrán caído en cuenta que no es suficiente escuchar, primero leer el documento de la IAC, luego escuchar la visión o el enfoque de la explicación de la ISCD, que coincide con la de la IAC, obviamente. Tampoco es suficiente que discutas con tu master coach tus apreciaciones sobre esta maestría, y tampoco es suficiente que la apliques dentro de las sesiones de coaching de manera consciente, constante. Es suficiente que hagas todo eso todo el tiempo que puedas, pero que además las incluyas en tu manera de vivir, en tu forma de transmitir ideas, en tu forma de comunicarte con algunas o con todas las personas dependiendo de, y que las adaptes a tu forma, a tu personalidad, a tu manera, obviamente. Y así se te hará más fácil desarrollar estas maestrías, que tiene que ver con la comunicación, con la transacción comunicacional, con la seducción, con conectarse con el otro, con ayudar a que el otro crezca. Es un acto amoroso, básicamente, ¿no? Nos acerca las maestrías, nos acercan al amor, nos acercan a conocernos a nosotros mismos y nos acercan a ser mejores coach, porque nos hace pensar en el otro, dejando a un lado a nosotros mismos, ¿no? Entonces, muy atento con esto. No dejes, no subestimes ninguna de estas maestrías, y ya ves que necesitas tiempo, necesitas dedicación, necesitas tener conciencia de cada una de estas maestrías, que esta lleva por nombre expresar, una sola palabra, y mira toda la tela que hemos cortado y la que nos faltará por cortar juntos y la que te faltará por cortar en tu proceso individual, ¿no? Ok. Habla, bueno, esto ya lo dijimos, habla directamente, pero se mantiene sensible al humor. Otra es el coach promueve los aportes del cliente. Sumamente importante. El coach promueve las revelaciones del cliente, la expresión de sus sentimientos. El coach promueve que el cliente exprese sus ideas. Expresa para expandir, para que el cliente genere aprendizaje, para que el cliente cuente su historia, para que el cliente eleve su conciencia. El coach expresa para ayudar al cliente a que revele sus ideas para él mismo, no para el coach. La otra es, el coach mantiene el ritmo y utiliza el nivel de energía de una forma efectiva. Menudo aprendizaje hay aquí en esta frase. No deja perder la energía del cliente. El coach no dispersa, la enfoca y la distribuye y la mantiene. El coach es consciente de la energía que el cliente le está dando en su comunicación y la enfoca, la mantiene, la ayuda a que crezca, a que esa energía genere mejores aprendizajes para su cliente. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar no aplicar esta maestría? El coach está absorto en sí mismo. Cuando usted está pensando en sí mismo, esto ocurre al esforzarse demasiado en la ejecución del coaching. Cuando dice esforzarse demasiado en la ejecución del coaching, es a enfocarse en sí mismo, en la metodología que aprendió para aplicarla. Cuando el coach está constantemente pensando en sí mismo y en su metodología, en pensarse si él es un buen coach o no, si lo está haciendo bien o no, si el cliente le va bien o no, si el cliente está logrando los objetivos para el cual él fue contratado o no. Cuando el coach está constantemente ansioso, anticipándose y con expectativas de lo que está ocurriendo, no está aplicando esta maestría.
El coach no debe anticiparse, el coach no tiene expectativas de su cliente nunca y el coach no está pensando en sí mismo durante el proceso, sino que está pensando en su cliente. Ya después que termina la conversación, el coach en su intimidad puede hacer un resumen de lo vivido y darse cuenta de lo mucho que él aprendió para él mismo dentro del proceso de coaching. Incluso puede darse cuenta de que fue más poderoso el proceso para él que para el mismo cliente. Pero eso después, cuando él saque su saldo después de la sesión. Entonces, está absorto en sí mismo. Esto ocurre por esforzarse demasiado en el coaching. A, cuando se enfoca en sí mismo y no en el cliente, esto ya lo dije. O B, cuando no está totalmente presente o en contacto. Si el coach está, pero no está, y el coach está aquí, pero también está allá, y está pensando en el cliente a futuro, y está pensando en que el coach no le ha pagado, o está pensando en que el coach le va a dar buenas referencias, o está pensando en que tiene un problema personal con su pareja, y el coach no está en esos 45 minutos, 60 minutos totalmente para el cliente, no está aplicando esta maestría y está haciendo o se está alejando de lo básico del coaching. El coach está conectado consigo mismo y no percibe los cambios de energía del cliente. Cuando eso pasa, cuando el coach está conectado en su método, está ensimismado en su gloria casi, o está en su ego conectado, que no está mal conectarse con el ego, por Dios, eso no es lo que estamos diciendo, pero dentro del proceso de coaching, él está conectado con su ego y no con lo que está ocurriendo con el cliente, no percibe, no está atento de lo que está pasando y pierde la energía del cliente así, en segundos. Y al perder la energía del cliente, es cuestión de minutos que genere el fracaso en el proceso de coaching. ¿Ok? De todas maneras, quienes están formándose en coach y quienes son coaches experimentados, saben que el uso de esta maestría debe estar en la conciencia de usarla. Pero saben también que algún error de esta maestría siempre puede ser, de cualquiera incluso, pueden ser resarcidos. Es decir, que no va a ocurrir algo terrible si cometemos un error. Lo importante, lo terrible que ocurra es si cometemos el error y no tenemos conciencia de ese error, o si cometemos el error y tenemos conciencia del error y lo seguimos cometiendo de manera consciente. El detalle es tener conciencia de los posibles desvíos o posibles errores de las maestrías o de esta maestría de expresar específicamente para alejarse y evitarlos. Pero si ocurren, seguir avanzando en el proceso con confianza en el proceso de coaching, ¿no? Y para el cliente. Otra, ¿qué cosas debe hacer un coach para no asegurar la aplicación de esta maestría? Utiliza un ritmo de expresión que es inconsistente con la energía de la sesión. ¿Ok? Por ejemplo, acelera o retrasa el ritmo. Por ejemplo, el coach está en un proceso de comunicación introspectivo, lento, conectado con su intimidad, y el coach utiliza un proceso conversacional acelerado, rápido, coercitivo, con un ritmo diferente, o a diferencia, el coachee es una ametralladora de ideas y está dando ideas unas tras otras, y el coach se expresa de una forma lenta, pausada, de observación. Entonces el coach debe conectarse con el ritmo de la energía de la sesión. Y si el coach en algún momento toma la decisión de cambiar el ritmo de la energía de la sesión, es expresar. Esa es otra manera de expresar. No solamente con las palabras, no solamente con el lenguaje no verbal, sino con el tono, el ritmo, la frecuencia de las preguntas que nosotros hacemos. Y tenemos un cliente que está hablando muy rápido, con mucha energía, y nosotros decidimos expresar nuestra opinión. Y nuestra opinión es hacerle preguntas con un ritmo lento
esa es una expresión. En realidad, antes de expresar y de cambiar el ritmo, nos preguntamos, ¿cambiar el ritmo limita a nuestro cliente o por lo contrario expande sus opciones? Y a lo mejor instintivamente decimos sí, cambiamos el ritmo porque eso genera que el cliente vea otra alternativa diferente y se dé una pausa, por ejemplo. Y vamos probando con el cliente, pero porque nos estamos conectando con él. Las maestrías son muy difíciles de enseñar como fórmula, porque no tienen fórmula. Dependen del coach, dependen del cliente y dependen de las realidades de cada coach en cada circunstancia. Pero lo que sí tiene fórmula, que eso se mantiene todo el tiempo, es que el cliente es quien brilla, es que el coach confía en el proceso de coaching como método de escuchar, observar y hacer preguntas exclusivamente, que el coach no dirige y que el coach está conectado con un ambiente de confianza y rapport en la comunicación y para eso escucha y es comprometido en la escucha. Eso funciona, esos son los principios, esa es la fórmula. No digo ni siquiera los principios básicos, porque son principios básicos, principios avanzados y principios extra avanzados. Dominar eso. Dentro de ese proceso vamos decidiendo expresar o no. Entonces, cuando el coach expresa una idea con un ritmo diferente al del cliente, o expresa una idea con un ritmo diferente al del cliente sin tener conciencia de que está expresándolo de esa manera por un fin específico, el coach no es congruente con la energía de la sesión, pierde la conexión, pierde el rapport y su expresión no es adecuada. Otra cosa que el coach puede hacer para no cumplir esta maestría. No es efectivo cuando quiere expresar una idea. Cuando utiliza muchas palabras para explicar en el momento en el que el cliente no entiende incluso el vocabulario, las referencias, las metáforas, deja de ser pertinente. Aquí la premisa es menos es más. El coach explica poco, corto, con palabras sencillas. Como decimos nosotros en la ISCD, explica para niños de 5 años. Si el niño de 5 años lo comprende, el cliente lo va a comprender. Es corto, no utiliza palabras rebuscadas, no cita autores, no está buscando otras apreciaciones adicionales. Se va a lo simple. Si decide en un proceso de expresión citar a un autor o utilizar otra estrategia, no es un mal de morirse, pero lo evita, porque el coach se expresa desde la simpleza. Al menos que citar a un autor para ese cliente sea lo más simple. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Menos es más. Busquen ustedes la fórmula, pero cada vez que van a expresar, menos es más. Esa es la premisa. El coach se comunica de forma incongruente con las palabras o el tono del cliente. El coach es rígido y dominante y decide llevar al cliente hacia su terreno comunicacional. El coach no se adapta al sistema de códigos que el cliente le va dando y lo saca de ese espacio para llevarlo al espacio de él. Cuando el coach por medio de la comunicación saca al cliente de su propio espacio para otros espacios, pueden ser para espacios del mismo coach o de cualquier otro, lo hace de una forma consciente para invitar al cliente a que se exprese de manera diferente, pero respetando su ritmo. No quiere decir esto que el coach debe siempre estar comunicado con la energía del cliente y mantener esa energía de forma intacta. El coach puede confrontar al cliente a que maneje otras energías diferentes, pero teniendo conciencia de esa confrontación y de cuál es el ritmo y la frecuencia y el tiempo que va a durar esa confrontación para luego regresarlo a su espacio natural y que el cliente sepa que el coach está invitándolo por otros espacios, lo perciba. Y si no se le aclara directamente, pero lo más seguro es que lo perciba sin decirlo, lo que el coach está haciendo.
ayudándolo a que él vea otras visiones, respetándole su propia visión. Otro, utiliza poses verbales inapropiadas. Se enfoca en métodos, se aprende una herramienta que piensa que es la mejor del mundo mundial y dice, esta es, y la aplica para todo el mundo. Utiliza frases enlatadas, utiliza un libreto, lleva una guía de las cosas que va a decir y cómo las va a decir, prediseña, controla, dirige, necesita tener control de lo que está ocurriendo, no se deja llevar por la intuición, por la improvisación que es tan importante en un proceso de coaching, genera expectativas previas y eso hace que no se muestre honesto en la comunicación. Entonces el coach no lleva plantillas previas, no lleva herramientas previas, no lleva expectativas previas, no lleva conversaciones previas, no lleva preguntas prediseñadas, no lleva herramientas, no lleva nada. El coach va desnudo a conversar con su cliente y lo invita a que el cliente también se desnude con la palabra y con su intimidad. Y en la medida que avanza la conversación, el coach decide sacar de su desnudez o de su corazón alguna herramienta que él haya conocido y considere que puede aplicar, pero no la lleva pre. Y es suficiente dentro de las sesiones de coaching, sobre todo para quienes se están formando, solamente utilizar la arquitectura conversacional. Casi que yo les digo, olvídense de las herramientas, aunque se les enseñe, olvídense de las herramientas si usted está empezando a formarse como coach y conéctese con lo básico de la estructura conversacional. Y luego ya tendrá oportunidad para ir aplicando herramientas dependiendo de su intuición. Ok. Indicadores. Los indicadores son cosas que nosotros podemos ver después que termina la sesión para ver cómo nos fue, a ver si esta sesión nosotros aplicamos o no aplicamos esta maestría. La IAC habla de dos indicadores. El primero es el intercambio entre el coach y el cliente fluye libremente y es expansivo. Y el segundo es la comunicación del coach. Estimula al cliente, le permite conversar de una forma abierta y lograr resultados positivos. Si usted, cuando culmina la sesión, ve que el intercambio entre usted como coach y el cliente fluyó de manera libre y expansiva, no hay temor de expresar para el coach porque sabe que cuando lo hace, ayuda a la expansión del cliente y no hay temor de escuchar para el cliente porque sabe que cuando el coach expresa no lo está dirigiendo. Cuando eso pasa, quiere decir que usted aplicó esta maestría con maestría. El otro, la comunicación del coach estimula al cliente, le permite conversar de una forma abierta y lograr resultados positivos. La comunicación con el coach es expansiva, hace que el cliente crezca. Cuando eso ocurre, cuando la comunicación en la expresión, en la transacción comunicacional, ayuda a que el cliente se expanda y crezca, usted ha aplicado con maestría esta maestría. Bueno, mis queridos alumnos, socios, amigos y quienes están escuchando este vídeo, hasta aquí llegó nuestra breve explicación sobre esta maestría. Te invito por favor a que la revises, la leas, saques tus propias conclusiones, la analices, la apliques en tus horas de coaching con tus clientes y sobre todo la vivas. Como siempre, te invito entonces a vivir las maestrías de la IAC.